El Evangelio según San Lucas. Lucas es, de los 4 evangelistas, el que más se aproxima a nuestro concepto actual de historiador. Cuidadoso en su trabajo, es probable que al comenzar a prepararlo, tuviera ya prevista la publicación de una obra compuesta de 2 volúmenes. El primero es el Evangelio que lleva su nombre, el segundo, Hechos de los Apóstoles. Con la publicación de estos libros, el autor quiso transmitir un mensaje de valor universal, que Jesús, el Hijo del Altísimo, capítulo 1, versículo 32, representa el último capítulo de desarrollo de la humanidad y que su existencia terrenal manifiesta bajo la denominación de Hijo del Hombre, capítulo 6, versículo 22, significa que Dios ha venido a establecer su reino entre nosotros y que nos invita a participar en esta realidad nueva y definitiva. Capítulo 17, versículos 20 al 21 de Lucas. Desde el mismo prólogo del Evangelio, capítulo 1, versículos del 1 al 4, Lucas revela una gran preocupación por referir con detalles la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Capítulo 1, versículo 1, estamos citando directamente. Y aun cuando él no había vivido personalmente el acontecimiento de Cristo, trata de proclamarlo tal y como, y volvemos a citar, nos las enseñaron los que desde el principio las vieron. Capítulo 1, versículo 2. Con ese objeto se había entregado de antemano a investigar con diligencia todas las cosas desde su origen. Capítulo 1, versículo 3. Una vez más, citando directamente del libro. Igual como haría tiempo después al componer el libro de los Hechos de los Apóstoles, también ahora dedica Lucas su primer tratado, Hechos capítulo 1, versículo 1, a un personaje de relieve llamado Teófilo, acerca de quien no ha llegado hasta nosotros mayor información. Solo le conocemos por esas dedicatorias que, en el marco de sus respectivos prólogos, Lucas capítulo 1, versículo 1, y Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 5, corresponden a las formas literarias usuales entre los escritores griegos de entonces. Lucas ciertamente se preocupó por narrar de manera inteligente y ordenada cuanto sabía acerca de la persona y el ministerio de Jesús. Sin embargo, no es menos cierto que, en sentido estricto, nunca pretendió escribir una biografía, sino un evangelio. Su intención no estuvo simplemente orientada a dar a conocer la vida y las características personales y la actividad de Jesús en medio de la multiplicidad de situaciones religiosas, políticas y sociales en que se desarrolla el drama humano. Lucas, el evangelista, escribe desde la fe y para la fe, rindiendo con ello un personal testimonio de que Jesús es el Mesías, que ha venido a dar cumplimiento perfecto al plan salvador dispuesto por Dios antes de todos los tiempos. El Evangelio, según San Lucas, se ajusta en términos generales a los esquemas de Mateo y de Marcos. Ahora bien, se advierte enseguida que Lucas trabajó y pulió su texto con especial esmero. Desde el punto de vista literario, gran parte de los materiales relacionados a los 3 evangelios sinópticos los encontramos más depurados en el tercero de ellos que en los otros 2. Esto es posible merced al dominio que Lucas posee del idioma y a la riqueza del vocabulario que maneja. La amplitud de sus recursos estilísticos se manifiesta incluso cuando
a fin de reproducir con fidelidad determinadas formas del habla popular aramea, sobre todo en discursos de Jesús, introduce conscientemente semitismos o palabras griegas que se alejan del nivel culto habitual en él. A partir del prólogo, el texto de Lucas puede distribuirse en 5 secciones. La primera sección, capítulo 1 al capítulo 2, versículo 52, sin paralelo en Mateo y Marcos, contiene los relatos entrelazados del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Concurren aquí algunas circunstancias que los asemejan: la aportación de los datos históricos, capítulo 1, versículo 5, la aparición del ángel Gabriel a Zacarías y a María, capítulo 1, versículo 19, los respectivos mensajes de que el ángel es portador, capítulo 1, versículo 11, los cantos de María y Zacarías en alabanza al Señor, capítulo 1, versículo 46, el nacimiento de Juan y el de Jesús, y la circuncisión de ambos en cumplimiento de lo establecido por la ley mosaica, capítulo 1, versículos 57 al 59. Comienza la segunda sesión, capítulo 3 al capítulo 4, versículo 13, situando históricamente un conjunto de hechos, es decir, la predicación y el encarcelamiento de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, la tentación en el desierto. Lucas, lo mismo que Mateo, inserta una genealogía, pero en lugar de limitarla a la ascendencia hebrea de Jesús, la hace remontar hasta Adán, capítulo 3, versículo 23 al 38, para dar énfasis al carácter universal de la obra del Señor. La tercera sección del Evangelio, capítulo 4, versículo 14 al capítulo 9, versículo 50, comprende el ministerio público de Jesús en Galilea, donde enseñó, predicó, reunió a sus discípulos, sanó enfermos y posesos, hizo milagros y anunció que había de sufrir, morir y resucitar. Hay aquí textos muy importantes: la parábola del sembrador, capítulo 8, la resurrección de la hija de Jairo, capítulo 8 también, la confesión de Pedro, capítulo 9, la transfiguración del Señor, capítulo 9. También tenemos aquí relatos que Mateo y Marcos no recogen, como la resurrección del hijo de la viuda de Naín, capítulo 7, versículo 11 al 17, y la visita del Señor a casa de Simón el fariseo, capítulo 7, versículo 36 al 50. En la cuarta sesión, capítulo 9 al capítulo 19, versículo 27, se agrupan numerosos pasajes exclusivos de este tercer evangelio. Entre otros, una serie de parábolas muy conocidas: el buen samaritano, la higuera estéril, la gran cena, el hijo pródigo, el rico y Lázaro, la viuda y el juez injusto, el fariseo y el publicano, y las 10 minas. La quinta sección, que va del capítulo 19 al capítulo 24, versículo 23, narra los acontecimientos finales de la vida terrena de Jesús. Son sus últimos días, que tienen por escenario único a Jerusalén. Todos los hechos ocurren en esta ciudad, desde el día en que la gente recibe en triunfo al Señor, capítulo 19, versículo 28 a 38, hasta que es arrestado, procesado, crucificado, muerto y sepultado. El presente evangelio fue escrito para cristianos de procedencia gentil. Desde la antigüedad se ha mantenido con criterio prácticamente unánime la identificación de su autor con Lucas, el compañero de Pablo. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 11. A quien se refiere en Colosenses capítulo 4, versículo 14, como el médico amado. Pero ningún otro dato en relación con nuestro evangelista ha quedado consignado en el Nuevo Testamento. Así, se ignora en qué sitio y en qué tiempo fue redactado el Evangelio. Solamente a título de hipótesis se han apuntado lugares tan diversos como Corinto, Efeso, Roma, y fechas que van desde el año 60 hasta el año 95. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este estudio haya sido útil para los miembros de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama y para todo el público en general que nos escucha.
Dios los bendiga a todos.